Bienvenido, padre. Gracias por visitarnos. Gracias, Leo, por invitarme. Bueno, día histórico. Hoy se eligió al nuevo Totalmente. Papa, un cardenal de los Estados Unidos, también es histórico, es el primero en la Sí. historia, el segundo de América. Así que lo voy a invitar a que nos concentremos al principio de la entrevista en eso, Bueno. fundamentalmente. ¿Qué saben del nuevo Papa? Mira, sabemos que es, como vos bien dijiste, es norteamericano, que es un hombre joven, 69 años, cumpliría en septiembre ya los 70, que es, si bien un norteamericano, es un religioso, agustino, y que por lo tanto como miembro de esa congregación fue como misionero a Perú y estuvo muchos años, ha estado cerca de 30 años de su vida ministerial, ha sido en Perú, al punto de que Francisco lo designó obispo en Perú, fue obispo de una de las diócesis peruanas, y estando ahí en Chiclayo fue cuando en el año 2023 Francisco lo llama, lo invita, ¿no?, a ocupar uno de los dicasterios como prefecto, uno de los dicasterios importantes que tiene el Vaticano, ¿no? Los dicasterios son como los ministerios que tiene el Papa, y él presidía hasta ahora el dicasterio de los obispos. Que es En cuanto a la línea de pensamiento, podríamos decir que es una especie de continuidad de Francisco. ¿Es un Papa reformista, más bien conservador? Yo creo que, a ver, por lo que uno ha podido ver en su discurso hoy, por la línea, por su forma de ser, se ve un hombre más bien moderado, pero de la línea de Francisco, es decir, las palabras claves del discurso que dio hoy en la logia, digamos, ¿no?, cuando salió a saludar antes de la bendición, han sido totalmente en conexión. Saludó a Francisco, tuvo presente a Francisco 2 veces, e incluso citó las palabras de bendición del Papa Francisco el día el domingo de Pascua. Entonces, como que ves que hay una continuidad, al menos de pensamiento, de estilo, ¿no? Dijo en algún momento, le iba a preguntar a ver si esto le había parecido importante, dijo, vamos a recibir a todos con los brazos abiertos. Sí. A mí me parece que eso sintetiza más bien una conexión muy fuerte con Francisco y la idea de ampliar la iglesia y abrirle los brazos absolutamente a todos, sin ningún tipo de limitación. Una de las frases emblemáticas del Papa Francisco fue cuando él llama, digamos, ¿no?, y cuando dice que la iglesia fuertemente, ¿no?, es para todos, para todos, para todos, ¿no? Nadie queda excluido de la iglesia, porque la salvación es para todos, ¿no? Lo marcó, es cierto. Y de hecho, yo creo que, digamos, ¿no?, el Papa León sigue en esta línea. Evidentemente es la línea de la iglesia, digamos, ¿no? No nos podemos separar. Hay muchas lecturas que se dan, ¿no?, de tejes y manejes como políticos, pero la iglesia es una realidad que más allá de lo humano también, digamos, tiene un fundamento espiritual, ¿no? Los cardenales no iban a buscar algo, digamos, que fuera absolutamente distinto o, digamos, la contra, no, iban a buscar a una persona que fuera, que pudiera conducir la iglesia en los próximos años para este tiempo del mundo, digamos, y de la iglesia. ¿Puede que Francisco haya incidido antes de su muerte para que Prevost sea consagrado sumo pontífice? Mirá, Digo, en esto de la lógica que existe, sí, de la política, perdón, claro. que existe en absolutamente todos los lugares, digo, hay política siempre. Yo no creo, o sea, donde hay un hombre, digamos, no hay política, hay cierta política, ¿no? Pero yo no creo, digamos, que se haya dado, digamos, como que Francisco haya señalado el delfín, digamos, ¿no? Porque vos fíjate que la previa, digamos, ¿no?, los que sonaban, si bien el viejo adagio del que entra papa sale cardenal se ha cumplido, digamos, ¿no?, porque ninguno de los favoritos, digamos, ha salido elegido. Pero me parece que sí, digamos, los cardenales han ido a buscar a alguien que pudiera hacer una continuidad, pero una continuidad moderada, me da la sensación, para poder también como aquietar, digamos, ¿no?, las internas que no siempre se dan, digamos, ¿no?, en el orden de cardenales, obispos o allá en la cúpula de la jerarquía, sino que también se dan, digamos, en el común del pueblo, digamos, ¿no?, del pueblo de Dios.
¿no? ¿Había lugar para un conservador? Usted dijo recién lo que la Iglesia necesita hoy, ahora, en estos momentos. ¿Cree usted que había lugar para un conservador, un ultraconservador? Yo creo que un ultraconservador no iba a ser buscado, digamos, ¿no? O sea, un ultraconservador, si se le puede endilgar, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que yo veía, digamos, ¿no? Como lecturas muy humanas y lecturas muy políticas, digamos, ¿no? De los medios de comunicaciones internacionales y toda la cuestión que buscaban, digamos, como un perfil, digamos, decir, bueno, esta es la línea absolutamente contraria, digamos, a Francisco, esta es la línea, digamos, a favor de Francisco, entonces vos tenías los ultraconservadores, los ultras progresistas. Me parece que hay, digamos, en los cardenales hay, obviamente, digamos, ¿no? Y en cada persona hay ideas claras, hay un norte, hay una dinámica. Me parece que el Papa León, digamos, o sea, tiene una impronta y va a tener una impronta muy fuerte y parecida, tal vez a la de Francisco, porque viene de la iglesia latinoamericana. Es decir, si bien es norteamericano, pero viene de la iglesia norteamericana, ha servido a la iglesia y ha tocado y ha palpado, digamos, ¿no? La realidad del ser latinoamericano, ¿no? Ha sido vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Perú, conoce y ha sido misionero en diferentes lugares donde la realidad de la pobreza, donde la realidad, digamos, más latinoamericana, del ser iglesia latinoamericana, es fuerte, digamos, ¿no? Bueno, dicen que salía a predicar permanentemente, era un hombre que Exactamente, estaba todo el digamos, tiempo en la calle. es un hombre, digamos, muy cercano, es un pastor también, digamos, ¿no? Si bien tiene una orientación, porque es agustino teológica, pero es un pastor, es un hombre que también, digamos, ha tenido un rol importante en la iglesia en estos tiempos, es decir, es el que está en el dicasterio que elige a los obispos de todo el mundo, entonces ha tenido contacto con los obispos, un contacto real con los obispos del mundo entero, entonces sí, me parece que es una persona equilibrada, digamos, ¿no? Lo que podría decirte hoy, digamos, ¿no? Cuando recién tenemos una hora en que salió al balcón, digamos, ¿no? El cónclave ha tenido un nivel de encendido en la Argentina inédito. Nunca antes tanta gente ha estado tan atenta a lo que pasaba en el Vaticano. ¿Cuánto tiene que ver en eso que hayamos tenido un papa argentino? Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Porque Francisco, como papa, ha sido el papa de todos. O sea, a mí me ha sorprendido el testimonio de católicos, de no católicos, de personas incluso distantes, ¿no? a la iglesia e incluso en la vereda enfrente, podríamos decir, sí, de la claro. iglesia, pero que lo han respetado, digamos, ¿no? Que han respetado su mirada, su bregar por la paz, la apertura, la cercanía, todos esos gestos, creo, y a los argentinos, somos argentinos y nos toca el corazón, ¿no? O sea, nos ha tocado el corazón, a pesar de que, como buenos argentinos, ¿no? Que queremos y odiamos con la misma intensidad, pero creo que Francisco, todo el mundo ha tenido puesta la mirada en quién lo sucedía, ¿no? O sea, más que a una cuestión religiosa, a Francisco estrictamente. Sí, yo creo que, digamos, ¿no? Ha sido un papa... Al héroe nacional, claro, más por asemejarlo sí, con una figura. Digamos. Viste que en estos días también se ha escuchado en muchos lados, yo escuchaba la frase esto, el argentino más importante, ¿no? Sí. De la historia. Pero bueno, creo que eso es uno de los motivos, pero también creo... ¿Está de acuerdo con eso? De que es el argentino más importante de la historia. Creo que es el argentino que ha ocupado un puesto, digamos, ¿no? de relevancia internacional, ¿no? Ser papa... Si no es Bergoglio, la pregunta sería ¿quién entonces? Claro. ¿Quién sería el argentino más importante de la historia, si no es él? Y tenemos muchas personalidades, digamos, que han destacado, digamos, ¿no? en la historia, en diferentes campos, ¿no? Pero yo creo que en orden a la capacidad de influir, digamos, ¿no? O de tocar realidades distintas, es una persona muy importante, Bergoglio, ¿no? Padre, ¿por qué les prohíben a los cardenales filtrar o decir algo de lo que pasa en el cónclave? ¿Por qué es tan hermético, tan secreto? Mira, la tradición viene desde muy antiguo, sobre todo de la época más dura del medioevo, donde los reyes querían influir en la elección papal. Querían tenerlo, entonces lo hacían, digamos, como filtrando, digamos, ¿no? Determinadas cosas.
A partir de ahí nació esta famosa, digamos, ¿no? Tradición del cónclave, que significa con llave, y bajo llave, y por eso mismo, digamos, no hay un juramento concreto de todos los que participan, que solamente lo puede levantar el pontífice electo una vez que ha terminado y puede autorizar, digamos, ¿no? A contar si hay algunas cosas, como nos enteramos, por ejemplo, a través del Papa Francisco, sobre todo en algunas entrevistas, ¿no? Que en su momento, digamos, cuando se perfilaba que podía llegar a ser electo, que empezó a sonar más su nombre durante las votaciones, ahí se le acercó el cardenal Jumes y le dijo, digamos, ¿no? Que se acordara de los pobres, de ahí relacionó el nombre y por eso se puso Francisco. Es decir, el pontífice es el único que puede levantar ese sigilo, digamos, ¿no? Que se conserva justamente para que no haya factores externos, salvo el discernimiento que hagan, digamos, cada uno de los electores y el colegio, digamos, para elegir al pontífice, ¿no? Tantas cosas que pasan que no sabemos, estamos tan lejos de eso. No hay influencias externas, digo, la política tradicional, los gobiernos, ¿no tienen operadores para tratar de incidir? Mira, creo que cada vez más, es decir, si hay una riqueza de la Iglesia, sobre todo en el siglo XX y XXI, en el que estamos, ha sido, digamos, ¿no? La decisión de los papas, desde Juan XXIII en adelante, de irse alejando cada vez más, no mal, pero sí, digamos, ir ocupando el lugar que tiene que ocupar la Iglesia, no cercana, no filo política, digamos, no filo, digamos, a esta persona, a este candidato. Es decir, por ejemplo, les hacía falta, digo, por la historia, ¿no? Exactamente, hacía mucha falta. ¿Por qué? Porque de hecho, digamos, muchos de los errores que se han cometido como Iglesia, y que los últimos papas han pedido históricamente, digamos, ¿no? Perdón por algunos errores, han tenido que ver por estas injerencias, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que la Iglesia, cuando más independiente, más autónoma es en sus decisiones, en su vida, toca más la realidad de la vida de las personas y toca más el Evangelio. ¿Es una señal que sea otra vez un papa americano? Para mí sí. ¿Qué para ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la Iglesia o los cardenales? Y, digamos, han venido a buscar, digamos, nuevamente a América Latina un estilo, una forma de ver la Iglesia, una forma de vivir el Evangelio que está más desacartonado, en donde todavía podés encontrar más fe que los grandes procesos, digamos, ¿no? de secularización que se viven en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente no todavía como preparada, me animo a decir, digamos, una opinión del padre Alejandro nomás, ¿no? Como para que lleguemos, digamos, ¿no? a un asiático o a un africano, digamos, ¿no? Padre, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo me los podría sintetizar? Los 3, 4 desafíos más importantes que tiene ahora la Iglesia a partir de este cambio de papado. Mira, creo que los dijo el mismo pontífice hoy en su discurso, ¿no? Creo que el primer desafío es el anuncio de la paz. Insistió mucho con eso, mencionó mucho la palabra paz. Ha sido la palabra que tal vez más ha pronunciado en su discurso, la paz. En un momento convulsionado, ¿no? Como sabemos, en estos días también hemos tenido, digamos, nuevas apariciones, digamos, de ataques. Yo creo que una de las cosas, uno de los mensajes, por eso muchos lo relacionaban con Juan XXIII, que fue el Papa, digamos, de la paz, ¿no? Creo que uno de los desafíos es ese. Otra de las cosas que dijo, que a mí me pareció muy interesante, la justicia y la verdad, o sea, ser anunciadores de justicia y de verdad. Una iglesia que es abierta, digamos, a todos y en donde todos caminamos juntos, eso también, ¿no? Un gran mensaje de unidad que va en correlato con el lema episcopal que él tenía como obispo, digamos, ¿no? Que estaba tomado, digamos, ¿no? de un comentario de San Agustín al Evangelio de San Juan, en donde pide, digamos, ¿no? La unidad, digamos, la unidad a Cristo para que todos seamos uno, ¿no? Entonces, eso, digamos, me parece que son como algunos factores. La pide también puertas hacia adentro, porque le iba a preguntar si es posible que haya una unificación de criterio y de horizonte a seguir por la Iglesia
a partir de ahora, independientemente de quién la dirija. Yo creo que hay una cosa que tenemos que entender y es esto, ¿no? Digo, tan diverso pareciera ser ese cónclave en líneas de pensamientos, en miradas, que uno supone, pero además la gente de prensa que trabaja en el Vaticano hablaba de fuertes divisiones. Sí. Ha habido divisiones, evidentemente ha habido incluso cardenales que se han opuesto concretamente, digamos, ¿no?, a Francisco. Es decir, y a medidas que ha tomado, públicamente. Muy duramente se han opuesto. Exacto. Entonces, internas, sí, ojo, internas han habido siempre. Las conocemos más ahora porque tenemos más mediatización, digamos, ¿no? O sea, hay una realidad que tenemos más acceso a determinadas cosas que antes no teníamos tal vez tanta información. Digamos, como en ¿no? toda organización y como en todo partido político, por ejemplo, ¿no? Sí, porque no dejan de ser humanos. O sea, eso es lo que no tenemos que perder de vista, digamos, que es una organización humana, asistida por Dios, sí, asistida por Dios, pero que no deja de ser humana. Y en donde también están estas, digamos, ¿no?, diferentes visiones, ¿no? Yo creo que el Papa va a ser, digamos, ¿no?, una jugada, digamos, ¿no?, por la unidad importante hacia adentro, como signo de lo que también pedimos hacia afuera, digamos, ¿no? En el Vaticano dicen que bajo el mandato de Francisco la Iglesia ganó fieles. ¿Ustedes lo notan aquí en la provincia de San Juan? Yo creo que mucha gente se acercó, sí. Mucha gente, el mensaje de Francisco y sus acciones, no solamente el mensaje, o sea, sus decisiones, llevó, digamos, a que mucha gente que se había alejado mal volviera. ¿Y los jóvenes? Le pregunto si le prestan atención al mensaje de la Iglesia o también se ven atravesados por este relajamiento, si se quiere, de valores que hoy pareciera que está predominando en el mundo. Mira, lo que más me llamaba la atención hoy en el Vaticano, en la plaza, cuando las cámaras enfocaban, la cantidad de jóvenes. Si los jóvenes, las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde va el Papa, digamos, no tiene este encuentro, digamos, privilegiado con los jóvenes, son un signo, digamos, ¿no?, que la juventud aún tiene fe, tiene esperanza, ¿no? Y el mensaje de Francisco, que ha sido de misericordia, de perdón, de inclusión, digamos, un mensaje en donde los pobres tienen cabida, un mensaje muy claro para los jóvenes, un mensaje de esperanza en un mundo que muchas veces se vive en la desesperanza. Yo creo que es un mensaje que todavía vamos a tener que seguirlo como decantando, digamos, ¿No ve entonces a la juventud alejándose de las prácticas familiares, de ir a la iglesia, de seguir la palabra de Dios? ¿No ve que la juventud en general se esté alejando? Yo, por lo general, y trabajo con jóvenes... Por eso se lo pregunto, ¿en el seminario trabajo con jóvenes en el seminario, trabajo con jóvenes, digamos, también fuera del seminario. Creo que hay en el corazón de los jóvenes, ¿no?, un anhelo, un deseo, una búsqueda, digamos, ¿no? Están en búsqueda. Y cuando el joven encuentra algo que le da una respuesta, digamos, ¿no?, no de la felicidad banal, no de la felicidad que ahora está ahí y enseguida se va, ahí se queda, digamos, ¿no? Esa es la experiencia que por lo menos en estos años de ministerio he podido ir como tocando y palpando en el trabajo con los jóvenes, ¿no? A propósito del seminario, ¿hay más demanda por ser cura? ¿Menos? ¿La misma? Mira, nosotros en tenemos cantidad, ¿no? San Juan, digamos, sí. los curas de afuera siempre dicen que tenemos un Dios aparte en San Juan porque tenemos una suerte de que tenemos un buen número, digamos, de vocaciones anualmente, de chicos que se plantean la vocación, de chicos que ingresan al seminario. Entonces, dentro de todo es una diócesis bendecida con vocaciones, ¿no? Este año, por ejemplo, ingresaron 5 muchachos, ¿no? Lo que no es menor frente a seminarios, digamos, de la Argentina que llevan varios años sin recibir ninguna vocación, ¿no? Entonces, tenemos un deseo, hay búsqueda, hay anhelo, digamos, ¿no? Sí, como sí. En el corazón de los jóvenes aún, que sí, digamos, ¿no? Comienzan sus caminos de formación, no necesariamente tiene que terminar siendo cura, pero comienzan, al menos tienen la inquietud y empiezan la formación y van decantando. Parece que le estoy preguntando a un economista, pero ¿tienen medido el nivel de deserción de aquellos que Mira, abandonan? No tengo así números así claros o estadísticos acá, digamos, nuestros, pero en los 5 años que llevo en el seminario, puedo decirte que
hay poca cantidad de deserciones. O sea, en mi época como seminarista habían más deserciones que las que vemos ahora. Ha bajado el número, digamos, de ingresos, pero por lo general los que ingresan, porque también hay otras herramientas hoy, hay también otros caminos de discernimiento que se hacen previos, digamos, que hacen que los muchachos, el que ingresa, entra con una cierta certeza de querer ingresar. Con mucha ¿no? convicción. Claro. Entonces, digamos, es más común que de un curso de 5 perseveren los 5, por ejemplo. Digamos, ¿no? Independientemente de que lleguen a ser cura, como Sí. usted decía, hay una crítica a nuevas generaciones por falta de vocación. Se ve mucho cuando a la hora de ejercer distintas profesiones. Mira, ¿Pasa lo mismo? Lo invito a que haga una especie de autocrítica o una crítica de sus colegas más jóvenes. ¿Ve falta de vocación? Mira, yo creo que al contrario, digamos, yo en eso soy un poco optimista. Creo que actualmente vivimos en un mundo donde los jóvenes que se deciden por algo tienen una mayor convicción y ponen más en tela de juicio determinadas cosas y son más honestos y más sinceros, digamos, ¿no? en sus procesos al momento de poder acompañarlos. ¿Por qué? Porque es un mundo donde la inmediatez es tan fuerte que tomar una decisión para toda la vida no es, digamos, ¿no? Cuesta mucho más, pero cuesta cuando se el toma... dobla. Pero el muchacho que toma la decisión, yo creo, digamos, no sin avatares, porque la vida no deja de tener sus inconvenientes, pero se cimienta. Y como te decía recién, tenemos más herramientas. Tenemos más herramientas desde la psicología, desde los procesos de formación, para acompañar procesos mucho mejor, ¿no? O sea, una de las cosas grandes que ha regalado Francisco es entender que tenemos que acompañar procesos, ¿no? Y entonces esto es procesual, ¿no? Hay una frase muy utilizada en la política y es: todo obispo quiere ser papa. Yo le pregunto si todo cura quiere ser papa, si es el sueño de todo cura. Yo, digamos... Lo vi a Proves, a León XIV, muy emocionado, sí. Muy emocionado y conmovido, como no pudiendo creer dónde había llegado y el momento que estaba Yo creo, digamos, que presenciando. en realidad por lo que lloraba era por lo que se le venía encima, digamos, ¿no? Yo creo, lo dijo los otros días, le entrevistaron y hicieron esta pregunta que me haces vos ahora, se la hicieron a un cardenal, ¿no? Y respondió, digamos, ¿no? Muy jocosamente, dice que nadie en su sano juicio quiere llegar a ser papa. ¿Usted dice que Prevost no trabajó para esto? Estoy convencido, digamos, que por lo general los que han llegado no han buscado serlo. No han buscado serlo. ¿Por qué? Porque el nivel de soledad, el nivel de responsabilidad, el nivel de exposición, no es lo que vos buscás cuando respondés al llamado sacerdotal. Esa es la parte de la Iglesia que tal vez desde afuera no se llega a comprender, digamos, ¿no? en su profundidad. No somos solamente, por eso he insistido en esto de no es solamente una realidad humana, la vocación es algo mucho más profundo. Y vos sabés que, digamos, a lo que se te llame, podés responderle sí o no. Digamos, ¿no? Tenés la opción, es decir, cuando termina el cónclave, es decir, cuando salen votados, le preguntan si quiere. Se le tiene que preguntar si acepta, digamos, ¿no? Yo creo que por lo general aceptan sabiendo, digamos, ¿no? la responsabilidad que se viene encima. Ahora, no creo que haya, tal vez puede haber alguno, digamos, ¿no? que tenga ese deseo, pero desearlo yo creo que ya es un acto, sería un acto de mucha soberbia, digamos, ¿no? O de una búsqueda... No es su horizonte, en su caso no es su horizonte. No, porque yo no soy sueña con eso. No. ¿Y cuál es su sueño? Ser fiel como cura a la manera, digamos, que lo sentí cuando me decidí ser cura, ¿no? O sea, ser fiel y ser feliz, digamos, como cura, ¿no? Poder tocar la vida de la gente. Lo más satisfactorio, Leo, digamos, es cuando en el caminar de los años en el ministerio vos vas viendo que acompañás la vida de la gente, ¿no? Entonces, y te va pasando, digamos, después que pasa cierta edad, te va pasando más o cierta cantidad de años de ministerio, vas como mirando, digamos, ¿no? Y vas viendo o te encontrás por ahí con gente que tal vez vos ya no te acordás, ¿no? Pero que en esa persona hiciste una diferencia.
en una confesión o en una palabra de aliento, o porque fuiste, digamos, ¿no?, en un momento de dolor de la familia y estuviste ahí, o porque le bautizaste a un hijo, o porque lo casaste. Entonces, eso, digamos, eso yo creo que tiene, por lo menos para mí, como cura, tiene mucho más valor, digamos, ¿no?, que perseguir, digamos, ¿no?, como puestos de relevancia o puestos de satisfacción, digamos, personal. Si bien su vida es el sacerdocio, pero le pregunto, y se lo dejo para después del corte, ¿cuál es su sueño fuera del sacerdocio? Si es que se puede pensar en un mundo fuera del sacerdocio, en su vida personal, en su vida familiar, con amigos, si tiene algún sueño especial. Me lo contesta dentro de unos minutos. ¿Cómo no?